modernidad es un fenómeno exclusiva, única y exclusivamente europeo. Nosotros los europeos somos fantásticos. ¿Será que existen otras formas de desarrollo o otras formas de sociabilidad? Estas son las reglas de juego, ¿sí? Si te gustan, juegas. Si no te gustan, no juegas. A la crítica que le hace a Hegel es despiadada. le da con todo. La culpa es tuya, pues tú estás así porque eres un perezoso y un cobarde. Solo son teorías, solo son ideas. Eso no sirve para nada. Mentira. Dile que aquí la gente orina en la calle, pues por eso somos como somos. Ya, ojalá vinieran los gringos y nos colonizaran para ser blancos y rubios todos. ¿Verdad o mentira? Mentira del diablo, pues. ¿Ya lo encontraron? Me imagino que lo están googleando, ¿no? Lo mínimo que podrían hacer. Díganlo fuerte, no lo digan fuerte, para que se grabe. Muy bien, hola con todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión, también bienvenidas y bienvenidos a las personas que nos están viendo a través del mundo virtual. El día de hoy vamos a realizar la conversación, si se quiere, vamos a charlar sobre este texto que ustedes tenían asignado para esta unidad, que es el texto de Eurocentrismo y Modernidad de Enrique Dussel, lecciones o lecturas de Frankfurt, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando con este texto. Un poco lo que nos plantea el autor, como ya lo habíamos señalado en ocasiones anteriores, es una discusión, ¿sí? Y una crítica a esta idea de modernidad, a esta idea de cómo nosotros vamos a ir comprendiendo esto que al día de hoy conocemos como modernidad. Entonces, por ahí más o menos va la discusión en esta mañana, o de lo que vamos a charlar en esta mañana. La modernidad va a comenzar diciendo Dussel, y esto está en el primer párrafo, espero que lo hayan podido revisar. Es para muchos, para varios autores como Taylor, Habermas, un fenómeno esencial o exclusivamente europeo. ¿Por qué van a decir varios autores que la modernidad es un fenómeno esencial o exclusivamente europeo? ¿Y por qué Dussel va a criticar esta perspectiva? ¿Cuáles son las ideas o cuáles son las características propias de la modernidad? ¿Y por qué se plantea que es europea? Porque según dice él que todo pasó en sí mismo en Europa, a pesar de que la humanidad haya nacido en Asia, pero así todo se ha desarrollado ahí. Él dice que hubieron como 3 etapas que lo analiza como, bueno, lo santifica todo el traje del Espíritu Santo. Sí. Y en el cual él dice que la tercera parte que es de la modernidad, que es esa nueva etapa donde ya buscar el término bien, que se termina esa época frutal, la tercera edad, que es la reforma luterana, que la época de la Ilustración, la Revolución Francesa, y todo eso está pasando precisamente en Europa. Exactamente. Que ellos son lo que direcciona el resto del mundo. Exactamente, esa va a ser la idea, ¿verdad? Es que se plantea que la modernidad es un fenómeno exclusivamente europeo, porque dice, son acontecimientos que ocurrieron en Europa, y gran parte de la tradición, o hay una gran vertiente de intelectuales que van a decir, no, la modernidad es un fenómeno exclusiva, única y exclusivamente europeo, y eso es lo que va a discutir el autor. Porque va a plantear, sí, es una cuestión que surge en Europa, pero no podría surgir única y exclusivamente en Europa, ¿verdad? Esa es la discusión central. Entonces, sobre la base de eso, nos vamos a anclar, porque va a decir, la modernidad aparece cuando Europa se autoafirma como el centro de una historia del mundo que ella inaugura. Sí, porque dice, mire, nosotros los europeos somos fantásticos. Sí, nosotros tuvimos todos estos procesos, la Ilustración, la Reforma, todo eso ocurrió aquí en Europa. Y gracias a eso es que tenemos lo que tenemos, esta cosa que denominamos como modernidad. Y Dussel va a decir, ¿así? ¿Es tan cierto eso? ¿Es tan cierto esa narrativa que los propios europeos han constituido? Entonces ahí hay un problema, porque ¿qué pasa si decimos que la modernidad es un fenómeno exclusivamente europeo? ¿Qué pasa cuando hacemos esa afirmación? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuál es el problema con hacer esa afirmación? Hay una marginación, creo que es a lo que se refiere Dussel con las otras culturas o con las Exacto. otras. Exacto. Entonces, si decimos que la modernidad es un fenómeno exclusivamente europeo, lo que está haciendo es negando los otros procesos.
¿sí? Y negando las otras culturas. Y Dussel va a decir, no, no es cierto que sea un fenómeno exclusivamente europeo. Y ahí es cuando comienza a discutir. ¿Cuál es el objetivo de este artículo de Dussel, de este ensayo, si se quiere? ¿Sí? El objetivo es simple. Si ven cómo va articulando las cuestiones para que vean cómo se escribe un ensayo, hace una introducción, ¿sí? Y luego en esa introducción llega a una pregunta que está por la página 3 aproximadamente, ¿verdad? Dice, y el objetivo de esto es descubrir el origen de lo que Dussel llama el mito de la modernidad, el cual se inicia en 1492, pero el objetivo es simple, tratar de descubrir, o mi objetivo en este ensayo va a ser descubrir lo que denominamos como el origen del mito de la modernidad. Y al final del ensayo él va a colocar 7 puntos de lo que él dice, el mito de la modernidad es esto. Pero antes va a ir haciendo todo un desarrollo. ¿Sí ven? La estructura del ensayo es la misma siempre. ¿Sí? Puede ser uno muy largo o uno pequeño de 2-3 páginas como el que ustedes tienen que escribir. Entonces, ahí hay que irle poniendo atención. Por lo tanto, lo que va a tratar de hacer es descubrir, ¿sí? Descubrir o realizar una serie de argumentaciones para lo que él ha denominado como esto del mito de la modernidad. ¿Por qué se inaugura la modernidad en 1492? Esto está sencillísimo. ¿Por qué va a decir que la modernidad se inaugura en 1492? Conquista. Perfecto. ¿Sí? Que es el momento en el cual se origina, ¿verdad? Esta discusión ya la hemos venido teniendo. Recuerden esta relación que yo también he tratado de poner en participación en la clase. Es decir, no podemos entender solamente el descubrimiento de América con lo que ocurre en América sin relacionarlo con lo que está ocurriendo en Europa. Son fenómenos paralelos, pero que están imbricados, que están relacionados. No son independientes uno de otro. Esa es la relación, y si ustedes le ponen atención, ya están viendo más o menos de dónde es de dónde estoy bebiendo teóricamente, porque Dussel va a hacer la misma argumentación, es decir, esta argumentación que yo he tratado de realizar en la clase no es mía, sino que la recojo de toda esta tradición. ¿Okay? Entonces, para que ustedes vayan viendo, la idea de tratar de identificar los procesos de manera correlacionada, ¿sí? No de forma independiente, porque no ocurre así, sino que dependemos mutuamente. La idea de la sincretización que hemos esbozado en las 2 últimas clases, por ejemplo, que está ocurriendo aquí en América, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir conversando. Va a decir el autor, o va a señalar el autor, luego de tratar de identificar esto de su objetivo dentro de este artículo, y él va a señalar que hay una falacia detrás de todo esto, detrás de esta idea, y es la falacia del desarrollismo, la cual consiste en pensar que el patrón moderno de desarrollo europeo debe ser seguido unilateralmente por toda cultura o por las otras culturas. ¿Okay? Y ahí hay un problema, porque esta falacia que señala Dussel, la vamos a ir incorporando. Nosotros la tenemos mucho más anclada en nuestra perspectiva y está en todos los niveles, la idea de tener un marco de referencia de los países centrales. ¿Okay? Entonces ahí va a haber una discusión. ¿Por qué nosotros planteamos, o cuando tenemos la lógica de desarrollo, sí, entendiéndose desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo económico, político, moral, etcétera, tenemos una idea a seguir? ¿Sí? Una idea a seguir. ¿Será que existen otras formas de desarrollo o otras formas de sociabilidad, si se quiere llamar de esa manera? ¿O tenemos un único patrón? Claro que hay variedad. ¿Qué pasa ahí? Si ven, ahí hay un problema, y esa es la falacia que está tratando de identificar Dussel. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ¿hay un problema? ¿No hay un problema? Sí, sí hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque de pronto no todas las sociedades o culturas están aptas para desarrollarse de la manera en la que Europa lo estaba planteando. Claro, ahí hay una condición compleja, que cuando lo vemos en tipo de culturas, en temas económicos, tal vez lo planteamos. Pero esto está inclusive en el ámbito académico, por ejemplo. ¿Sí? La forma como se nos evalúa, como yo les evalúo a ustedes y como me evalúan a mí, es con este patrón, ¿verdad? Un patrón racional, y por eso nos cuesta mucho. Entonces hay que escribir un ensayo. Y entramos en problemas, ¿no?
¿Por qué? Porque tenemos un patrón que es el que exige la academia de forma internacional. ¿Ok? Entonces ahí hay una problemática. ¿Será que ese será el mejor patrón o el único patrón de conocimiento? No, no lo es, seguro que no lo es, pero es el que está establecido. Entonces, sabemos que no es el único, sabemos que pueden existir otras formas de desarrollar conocimiento, otras formas de expresar lo que está aprendido, pero ese es el patrón que tenemos impuesto, pues. ¿Sí? Entonces, nos guste o no, tenemos que asimilarlo, porque son las reglas de juego. ¿Sí? Alguna vez cuando conversábamos sobre eso, porque hay toda una crítica también a la idea de las nociones de desarrollo académico, cómo se deben hacer las evaluaciones y la producción de conocimiento científico, es que mira, esas son las reglas de juego. ¿Sí? Si te gustan, juegas. Si no te gustan, no juegas. Entonces uno... o sea, estás en esa tensión, ¿verdad? Entonces, no es que desconozcamos esto, sino que está presente. Está presente y la idea es saber cuáles son las reglas en las cuales se nos ha dado y las que tenemos que conocerlas para poder disputarlas o para poder cambiarlas, si es que es el caso, ¿verdad? Entonces, esta idea de falacia está presente en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Cultural, económico, moral, político, etc. ¿Sí? Inclusive en nuestras formas, cómo nos vestimos, cómo nos vemos, cómo nos presentamos ante el mundo, la idea de que existe una idea de condiciones que son mejores que otras, ¿verdad? Y que son aspiracionales inclusive, ¿verdad? Entonces esto ya trasciende a todos los ámbitos, pero que no vamos a entrar tanto en esa discusión, pero solamente para que lo vayan pensando. En qué medida está anclada esta idea del desarrollo del norte europeo como el eje a seguir. Y lo que hace es desconocer otras formas de organización social, de reproducción de la vida, etc. ¿Okay? Esa es la idea. Y ahí va a discutir, o luego de esto, el autor va a discutir con algunos autores y con dos autores que son claves para el pensamiento occidental, ¿sí? ¿Cuáles son estos autores? Kant, uno, y el otro Hegel, ¿verdad? Discute con dos gigantes que uno, si uno lo ve, o sea, yo la primera vez que leí este texto hace ya varios años atrás, o sea, la crítica que le hace a Hegel es despiadada, o sea, le da con todo, ¿sí? Porque Hegel también tiene una forma de pensar. Y entonces ahí va a haber una discusión. Y entra a discutir en primer momento con Kant, ¿sí? Con Kant. Y son dos autores que son representativos, no tanto del siglo XVIII como del siglo XIX, que es donde están escribiendo cada uno de los autores de manera particular. Entonces, la primera idea que va a discutir el autor, es decir, Dussel, tiene que ver con esta idea que es central en el pensamiento hegeliano, que es el tema de la ilustración, ¿sí? El tema de la ilustración. ¿Por qué es importante la idea de la ilustración? ¿Qué pasa con esta idea de la ilustración? Se sobrepone la razón por encima de cualquier otra cosa. Claro, esa es la idea central, ¿verdad? Es que hemos llegado a un momento en el cual hemos desarrollado la razón como la condición máxima para vivir. ¿Sí? Ese es el ideal kantiano, ¿verdad? Y el ideal de toda la tradición ilustrada. La idea de la razón por encima de toda otra forma de pensamiento. ¿Sí? Entonces, ahí hay una condición importante, porque va a decir que la ilustración es la salida de la humanidad a su propio esfuerzo del estado de culpable inmadurez. Entonces, Kant va a desarrollar la idea de la ilustración, o para explicar la idea de la ilustración es como una cuestión de mayoría y minoría de edad, ¿verdad? Es decir, que hay pueblos que ya han llegado a una mayoría de edad y por lo tanto son responsables de su propio futuro, son responsables de sus propias condiciones, de su propio devenir. Y si hay pueblos que están en una mayoría de edad, ¿qué significa eso? ¿Cuál sería la antítesis, si se quiere? Nosotros son como niños. Que hay otros que están en una minoría de edad, porque si no, no puedo construir el concepto. ¿Okay? Claro, entonces tengo un pueblo, o un conjunto de pueblos, de culturas, que están en la mayoría de edad, y hay otros que están en una minoría de edad. ¿Ok? Pero no es un proceso
¿Sí? No es un proceso que se va dando de forma homogénea, sino que esta condición responde particularmente, va a decir el autor, a un estado de culpable inmadurez. Es decir, la culpa es de estos pueblos que no se esfuerzan por salir de ese estado de inmadurez, ¿ok? Que son perezosos y cobardes. Ahí hay una idea importante. Ahora, si le ponemos nombre a estos pueblos, ¿quiénes son quién? ¿Quiénes son los que están en la mayoría de edad y quiénes son los que están en la minoría de edad? Para Kant. Los indios son Los mestizos latinoamericanos, los indios, Ajá. los esclavos, no sé si ahí también se refiere en África. Si ves, entonces hay dos cuestiones. ¿Quiénes están en la mayoría de edad? Sí, los europeos, porque la razón se desarrolló acá. Sí, aquí hemos llegado a la Ilustración, hemos llegado a la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos esforzado muchísimo para llegar a este estado, para salir de este estado en el cual éramos infantes. Alguna vez lo fuimos, pero gracias a nuestro esfuerzo hemos logrado alcanzar esto, ¿sí? Y esto está disponible para todos. Pero no hay que ser ni perezosos ni cobardes para salir de eso. Porque si eres perezoso y cobarde, te quedas ahí. Entonces ahí hay una cuestión que es, chuta, ¿será que soy perezoso y cobarde? Por eso estoy como estoy. Porque te da a pensar eso, ¿no? O sea, la culpa es tuya, pues tú estás así porque eres un perezoso y un cobarde. Por eso estás así. No, yo como soy súper racional y súper inteligente, por eso estoy en un estado de madurez. Así está pensada la historia universal. Así está pensada la historia universal. Es parte del pensamiento aristotélico también. Parte de estas condiciones en las cuales existe toda una forma de división de las sociedades. ¿Sí? División de las sociedades. Entonces, plantea una idea que es fuerte de digerir. Y sobre todo, ¿cuál es el problema? Que las ideas no se quedan en ideas. Recuerden eso. Que esa es la importancia de los conceptos, esa es la importancia de la teoría. Por eso es que a mí me gusta la teoría tanto y por eso es que yo siempre les digo que hay que manejar muy bien la teoría. Porque la teoría generalmente se plasma en prácticas concretas. ¿Sí? No es que se queda, porque si la teoría se quedara ahí en el aire y solo son teorías, solo son ideas, eso no sirve para nada. Mentira. Ese es el peor error que pueden cometer. Porque la teoría se plasma en prácticas concretas, se plasma en condiciones concretas. Y va a tener un ejemplo concreto. Nosotros estamos en una mayoría de edad y ustedes están en una mayoría de edad. Nosotros somos maduros, ustedes son infantiles. Y cuando le pones nombre y apellido a esto, parece que fuera natural, pues, sí, cierto es. Que los europeos son mejores, claro. Que son más inteligentes, que son racionales. Y no es que aquí la gente orina en la calle, pues por eso somos como somos. ¿Sí ves? Se naturaliza la idea. Se naturaliza la idea y por lo tanto, ¿cuál es la condición de esto? Que se naturaliza la dominación. Sí, ojalá vinieran los gringos y nos colonizaran para ser blancos y rubios todos y matar a todos estos indios. Y no es un pensamiento descabellado, me imagino que lo han escuchado. ¿Sí? Porque estas ideas son importantes para la siguiente unidad que vamos a ver cuando abordemos el siglo XIX, porque son las ideas que en América Latina se plasman. Sí, ya lo vamos a ver, solo lo voy a puntualizar. Cuando en América Latina, en la época del positivismo, se preguntan, ¿por qué América Latina está tan retrasada? ¿Sí? Adivinen de quién va a ser la culpa. De acá mismo. ¿Sí? El pensamiento que se tiene. Le ponen nombre y apellido, o sea, somos tan retrasados porque aquí hay mucho indio. No, es que, chuta, sí, cierto, hay mucho indio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues matémoslo, pues. Entonces tienes 3 siglos de colonización, donde ya estos pueblos y nacionalidades tienen una presión muy fuerte, y luego la culpa es de ellos. Por eso estamos así. Pero es que sí pasó con América del Norte. ¿Vale? Sí pasó con América del Norte. Así lo hicieron, Por eso está ese pensamiento de ellos son primer mundo, nosotros no, por América del Norte. Claro, es que es la idea de la historia universal tal y cual, contada desde el primer mundo, contada desde el centro. ¿Ok? Pero eso no es posible si no construyeras una periferia. Entonces ahí comienza a desarrollar estas argumentaciones. Ese es el proceso de blanqueamiento que se llama. Así se lo conoce, así se lo conoce.
Entonces, un proceso de blanqueamiento es que hay que volverte más racional, pues. ¿Sí? Tienes que dejar ser tropical para racionalizarte. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque nuevamente, cuando esto se plasma en políticas públicas, en acciones de Estado, o sea, generan condiciones que pueden ser perversas. Entonces, las ideas nuevamente no se quedan en la nada. Las ideas se asientan en prácticas concretas y ahí pueden ser extremadamente perversas. ¿Sí? Que eso es un poco lo que estamos tratando de charlar. ¿Sí? Estamos hasta aquí. ¿Preguntas, quejas, comentarios? Muy bien. El segundo autor con el que va a dialogar y al cual le dedica mucho más espacio es algún amigo Hegel. ¿Sí? Y aquí hay un tema, porque generalmente, me imagino que a ustedes se lo han enseñado, a Hegel se lo enseña como un dios. Y no, porque Hegel, el grandioso Hegel, hay toda una condición ahí con Hegel. Y una cosa que yo he aprendido es que no debemos endiosar a los autores. Todos los autores tienen sus condiciones que son favorables y todos los autores meten la pata. ¿Sí? Entonces, no hay que casarse con un autor y decir, no, yo soy hegeliano, o yo soy aristotélico. No, nada de eso. O yo soy kantiano, o yo soy burdiano, o marxista. No, sino que hay que discutir con los autores. Hay que ver cuáles son las condiciones que son favorables, decir, aquí es un acierto, en realidad. Yo creo que estas ideas son bastante buenas, o aquí fracasa rotundamente. ¿Ok? Pero para eso hay que poder conocerlos, para poder discutirlos, porque si no, ¿cómo? ¿Ok? Entonces ahí tenemos una condición. El texto que va a discutir principalmente, son dos textos en realidad que discute el autor en este texto, que son las ideas que están en enciclopedia, pero sobre todo este texto voluminoso, gigantesco, pesado, es bastante complicado de digerir, el texto de las lecciones sobre la filosofía de la historia, una cosa así monumental, como de 600, 700 páginas, una cosa así, un ladrillo, literalmente un ladrillo, que hay que procesarlo. ¿Okay? Cuando yo estaba en la universidad, yo tomé una materia que se llamaba Filosofía de la Historia, y en Filosofía de la Historia tuvimos que leer este texto, ¿sí? Y sufrí de forma, no tanto, pero sí sufrí de manera medianamente significativa con este texto para poder procesar, porque es un texto de comienzos del siglo XIX, porque Hegel está dictando estas clases, porque son clases que está dictando entre 1822 y 1827, ¿no? Y se publica, si la memoria no me falla, en 1837, luego de su muerte, ¿sí? Cuando se publica esto, pero son clases que él dicta entre el 1822 y 1827, más o menos, en ese periodo. O sea, fijen la fecha en la cual el autor está escribiendo. Estamos en los 1822. Eso está escribiendo Hegel está pensando, esto que está señalado el autor, está pensando Hegel en este momento. ¿Qué está ocurriendo en América? En ese momento nosotros estamos saliendo de la colonización. Estamos recién teniendo los procesos de independencia, pero todavía no se consolidan los estados. ¿Sí? Es decir, estamos saliendo de la colonia, estamos en esa transición que se da entre 1800, a partir de 1803 en adelante. ¿Okay? Entonces estamos en esa condición para que vayan comparando los periodos históricos, ¿sí? Para que vean qué es lo que está ocurriendo. Y lo que va a decir Hegel, va a decir que la historia universal representa el desarrollo de la conciencia que el espíritu tiene de su libertad y también la evolución de la comprensión que el espíritu tiene a través de la conciencia. ¿Verdad? ¿Qué es el espíritu para Hegel? Porque eso tal vez es lo que puede ser complicado de entender. ¿Okay? Porque habla del espíritu y del espíritu y del espíritu. ¿Qué es el espíritu? Un concepto difícil de explicar. Porque ni Hegel lo deja claro, él habla del espíritu. Conciencia. Más allá de la conciencia, no es la conciencia tal cual. ¿Sí? El espíritu es como esa condición que engendra en un pueblo las prácticas para el desarrollo. ¿Sí? Es como una fuerza vital que se mueve
por diferentes momentos. Así lo activa. Sí, es como una fuerza, como una condición particular que se va moviendo, que se va migrando. ¿Sí? Hegel tiene una cabeza religiosa, se lo nota en su escritura, ¿verdad? Entonces, por eso es que va diciendo que es como una suerte de fuerza, ¿sí? Que está ahí presente en diferentes pueblos, que se origina en Asia, pero cuando ya llega a su máxima condición en Asia, porque ya no puede desarrollarse más este espíritu porque se encuentra limitado, se mueve hacia Europa, ¿sí? Como que tuviera vida, una suerte de eso. Y en Europa es donde encuentra un mayor desarrollo, ¿sí? Esta idea de esta forma que va a estar presente, o que va a estar presente en las condiciones particulares de los pueblos, ¿ok? Para encontrar esto que posteriormente va a ser el desarrollo, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces el movimiento de la historia universal va desde el este hacia el oeste, porque el espíritu se mueve, ¿verdad? Que eso es lo que genera esta vitalidad en los pueblos. Es decir, los pueblos se desarrollan porque este espíritu, ¿sí? Esta suerte como conciencia universal, como fuerza vital, es la que permite que ciertos pueblos se desarrollen, ¿ok? Pero cuando ya llega a su máxima expresión, tiene que moverse hacia otros lugares, ¿ok? Por eso es que surge en Asia y luego se mueve hacia Europa, por eso dice que va del este al oeste, ¿ok? Y es en Europa donde va a asentarse, donde va a ser el fin absoluto, ¿ok? Porque ahí es donde se va a desarrollar toda esta condición de la historia universal. O sea, ahí tiene su fin, hay varias formas de entender esto, porque siempre se ha estado pensando en esta idea del fin de la historia. El fin de la historia tiene que ver con el momento en el cual la humanidad ha alcanzado su máxima expresión, ¿sí? Que eso se entiende mejor tal vez en el texto de Francis Fukuyama, que lo menciona también el mismo autor, ¿no? Esta idea del fin de la historia. Solamente que para Hegel el fin de la historia está en Alemania o en los pueblos germanos, y para Fukuyama el fin de la historia va a estar en Norteamérica, con el capitalismo y la democracia, ¿sí? Los seres humanos hemos desarrollado lo mejor posible, ya no se puede desarrollar más. Hasta aquí, se acabó la historia. ¿Y qué es lo que deberían hacer los otros? Emular ese tipo de desarrollo. ¿Sí ven? Esa es la idea. ¿Cuál es el problema con este tipo de pensamiento? ¿Qué problema se les viene a ustedes ahí? El espíritu no llega, no alcanza a América Latina, porque queda ahí. Puede ser un problema que esta idea del espíritu, chuta, no nos ha llegado el espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es otro problema de esto? Bueno, no sé si lo entiendo bien, pero Hegel no plantea como los procesos de modernización como una obra redentora también, ¿no? Donde se salva la humanidad en cierto aspecto. O sea, estoy hablando de forma abstracta, ¿no? No la salvación cristiana. Sí. Pero Dussel difiere en eso, ¿no? En ese sentido, más adelante. Creo que ese sería un problema, ¿no? El proceso de modernidad no es como que el punto culmina del ser humano. Ajá. ¿Qué más? Ahí hay otra idea que, importante lo que dice el Josué. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los pueblos que no tienen eso? Lo que un poco decía ya la Dani. Sufren. Claro, ¿y qué tienen que hacer? Hay que desarmar. Sí, ahí hay dos condiciones, ¿no? Lo que dice la Dani, una, es decir, los pueblos que se han desarrollado o donde está el espíritu se pueden concebir, y de hecho lo van a concebir como redentores, y de estos otros pueblos que no han logrado desarrollarse. Y también los otros ven como el único modelo a seguir ese. Y por lo tanto, lo que ocurre ahí es que se eliminan otros caminos de sociabilidad. O sea, esta idea de concebir una historia como única y absoluta, o sea, limita al resto de la humanidad. ¿Desde cuándo? Porque no es que ha ocurrido así, pues. O sea, una de las cosas
fascinantes del ser humano y fascinantes de la humanidad, y que ahorita, gracias al internet, nos podemos dar cuenta de eso, es que los seres humanos han desarrollado diferentes formas de sociabilidad, diferentes formas de organización social. Diferentes. Y cada una de ellas ha sido útil porque ha permitido que esos pueblos subsistan a lo largo del tiempo. ¿Okay? La idea de homogeneizar la historia y homogeneizar el desarrollo es perverso, porque no todos tenemos esas condiciones particulares. Ejemplo de lo que estoy señalando. ¿Sí? Esto sirve para muchas cosas, pero debido a los temas que a mí me interesan, cuando pensamos en la democracia o en el desarrollo económico también, pensamos, ¿por qué nuestra democracia son tan complejas? Y ahí hay un término en ciencia política que se la conoce como democracias débiles o democracias inestables, ¿sí? O democracias incompletas, inclusive también se las conoce. ¿Por qué nuestras democracias son como son? Todos nosotros en América Latina, en los diferentes países de los que ustedes son, los que somos, tenemos regímenes democráticos, o se supone que tenemos regímenes democráticos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Nuestros regímenes democráticos se parecen a los europeos? Es que es un poquito, porque, o sea, nuestra democracia, no solo hablando de Ecuador, sino de Latinoamérica y los modelos políticos, simplemente son adaptaciones de otros. Claro. No tenemos Va por ahí. algo. Entonces hay dos condiciones o dos respuestas, un poco lo que dice Armando. Dice sí, o sea, porque al final, de manera formal, tenemos las condiciones, las instituciones, las formas, vamos a elecciones, etcétera, etcétera. Es por eso que varios autores van a diferenciar entre democracia formal y democracia sustantiva. ¿Ok? Pero en lo sustantivo ahí sí hay problemas, pues. Porque se supone que una de las condiciones mínimas para tener un régimen democrático es que todos seamos iguales ante la ley, ¿sí? Y sistemas de justicia transparentes y honestos. ¿Ahí cómo nos va? Ahí es como que más fácil responder, ¿verdad? Porque sabemos estas condiciones, pues, porque se resulta. Entonces, en lo formal podría parecer que estamos iguales, porque tenemos elecciones, elegimos presidente, tenemos instituciones que garantizan estos procesos electorales, etcétera, pero ya en las condiciones sustantivas ahí hay problemas, ¿ok? Y la condición es que responde a procesos sociales que no son nuestros, ¿sí? Que no son nuestros, surgen en otro contexto, pero luego se adaptan acá. Siguiendo, es que esto es lo que ustedes tienen que tener democracia, ¿sí? Y tal vez el concepto de democracia es importante, pero la forma, el proceso como se desarrolla, eso es diferente. Entonces nosotros tenemos otros procesos particulares que se desarrollan acá, pero que a veces no logramos articularlos, porque decimos, no, lo que necesitamos es tener legislatura. Ya, chévere. ¿Ok? Pero, ¿cuáles son las características que tienen que tener estos legisladores? ¿Y qué deben hacer? Si ves, hay otra comprensión de estas condiciones, de las condiciones que ya son más sustantivas antes que formales. ¿Ok? Entonces, ahí hay una idea que está atravesando todo esto. La idea de cómo se van a ir desarrollando cada uno de los procesos de los diferentes pueblos. ¿Ok? Entonces, ahí hay esta condición. Para que ocurra esto que Hegel va a denominar como el movimiento del espíritu, ¿sí? Y para que tenga sentido, para que se mueva de este a oeste y que tenga su punto culmen como final de la historia, entre comillas, evidentemente, hay que eliminar del mapa tanto a África como a Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué dice Hegel que hay que eliminar a África y a Latinoamérica de este juego? No llegó a la razón. No llegó a un raciocinio completo. No entiendo. Por la inmadurez. Esa es la condición, porque están en un estado de inmadurez y Hegel, sin reparo absoluto, esos son pueblos sin historia. Son como bestias, pues no tienen historia, no tienen cultura, no tienen política, no tienen nada. 1820, alrededor de 1820, ojo.
¿verdad? Entonces, ahí está esta idea de lo que Dussel va a denominar como la alteridad. ¿Ok? Construyo al otro a partir de una condición particular. Entonces, yo soy moderno, yo soy racional, el otro es irracional. Yo tengo historia, ¿sí? El otro no tiene historia. ¿Sí ves? Entonces, ahí hay una condición importante, porque cuando construyes al otro como un pueblo sin historia, lo que estás es destrozándolo completamente. Sí, esos son animales, ¿no? Son como bestias, y literalmente lo dice así, ¿no? ¿Sí? Entonces, como son pueblos sin historia, es posible y es factible garantizar todo lo que ha ocurrido. Por eso se legitima la idea de la conquista, pues. ¿Sí? Entonces, como son pueblos sin historia, deberían estar agradecidos que los europeos llegaron a colonizarlos. O sea, no era que se moleste tanto, vea. ¿Ok? Porque está dado en esta condición particular. ¿Sí? Se va dando en esta condición particular a partir del cual se identifica a un pueblo particular como un pueblo vacío de contenido. ¿Okay? Porque mientras los otros, a través de la ilustración y de la razón, desarrollaron todo esto, todo lo que desarrollaron, ¿sí? El arte, la literatura, la cultura, la filosofía, etc. Los otros, como no tenían historia, o así se lo dice, o así lo va a plantear Hegel, como no tenían historia, no desarrollaron nada. ¿Sí? ¿Verdad o mentira? Mentira del diablo, pues, porque sabemos al día de hoy que los pueblos que viven acá no es que eran pueblos sin historia. La cuestión era que los europeos eran extremadamente ignorantes, que no supieron reconocer qué era lo que había acá. Sí, porque aquí había agricultura, filosofía, astronomía, sistemas de riego, sistemas de organización social, sistemas religiosos, sistemas políticos, formas de estructurar ciudades, etc. Eran pueblos con un devenir propio, con un devenir particular. Pero que en este proceso de la colonización se lo va a ocultar, como hace referencia Dussel, haciendo alusión a un texto clásico de Todorov, que él no habla de el descubrimiento de América, sino de encubrimiento de América. ¿Sí? Porque no se lo descubre, sino que se lo opaca, se lo encubre, se lo destroza. ¿Sí? Svenza Todorov, del encubrimiento del otro se llama el texto. ¿Sí? Entonces ahí vas a tener esta condición. Cuando se encubre al otro, lo destrozas, pues lo aniquilas, lo anulas. ¿Sí? Entonces cuando hacemos referencia a lo que ocurrió durante este proceso y a lo que ocurrió en América Latina, ahí ya cobra sentido, pues. Ahí cobra sentido cómo el proceso de colonización lo que hace es aniquilar. ¿Sí? O por lo menos eso era lo que se buscaba, porque luego vimos en las clases anteriores que lo que hay es un proceso sincrético, ¿no? Pero un proceso sincrético a partir de una extrema violencia. Porque dice, tienes que adoptar esto porque esto es lo importante. ¿Ok? Y entonces ahí tienes una condición. Y esto es un poco lo que mencionaba Armando hace un momento, ¿no? Que tiene que ver con hacia dónde llega el espíritu, este espíritu absoluto hegeliano. Y él va a decir, como decíamos, se mueve desde Asia hacia Europa, pero va a encontrar su momento culmen en los pueblos germánicos, ¿sí? O lo que es el imperio germánico. Cuando llega a este imperio germánico lo va a poner o lo va a colocar en tres momentos, que es a partir de las migraciones de estos pueblos durante el imperio romano, luego en la Edad Media feudal con tres eventos: el Renacimiento, el descubrimiento de América y el descubrimiento del pasaje a la India a través del Cabo de Hornos, y ya en la modernidad con la Reforma Luterana, que se despliega en dos momentos cúlmenes, ¿no? Que son la Ilustración y la Revolución Francesa. Es decir, estos son como los momentos que son importantes para el establecimiento de este espíritu hegeliano en Europa. Ahora, cuando logramos explicar esto, o cuando vamos a ver esto, nuevamente Hegel está pensando en una Europa que tiene o que ha logrado un desarrollo particular. Y esto es lo que en Hegel, en las lecciones, pero también en
en la fenomenología del espíritu, que eso sí ya es una cosa. O sea, si las lecciones están complicadas, la fenomenología, eso sí es... A la fenomenología del espíritu, me refiero al texto de Hegel, la fenomenología del espíritu, que no es fenomenológico, sino que así lo llama él. Eso es una cosa brutal, eso sí ya es, ya Diosito mejor llévame. Sí, o sea, es complicado. Nosotros en la universidad tuvimos que leer este texto para poder entender toda la tradición marxista. Y uno a veces ya no sabe si ponerse a llorar nomás, porque es una cosa que, digo, ¿qué rayos está tratando de decir? ¿Ok? Pero ahí lo que plantea a Hegel, o una de las muchas ideas que plantea Hegel, es esta idea teleológica de la historia. Me imagino que ustedes lo conocen, ¿sí? Porque el cristianismo también es teleológico. ¿Qué es teleológico? ¿Qué significa la palabra teleológico? Porque va a decir que la historia es teleológica. Porque luego Occidente va a comprender así la historia también. Y el desarrollo. Y la economía. Y la cultura. ¿Ya lo encontraron? Me imagino que lo están googleando, ¿no? Lo mínimo que podrían hacer. Bueno, en teología está el argumento teleológico, ¿no? Parte del diseño natural. Es la misma idea, es exactamente la misma idea. Porque lo teleológico da cuenta de que hay un inicio, ¿sí? Hay un inicio y hay un final. Es decir, la historia camina hacia un fin único. ¿Sí? Entonces ahí tienes esta idea teleológica. ¿Cómo se relaciona esto con el cristianismo para que se comprenda la idea? ¿Qué pasa en el cristianismo? Porque es el mismo concepto. Es el mismo concepto. El proceso de la creación. ¿Ya? El desarrollo, el diseño perfecto, de consecuencia que trae ese diseño y que llega a un punto culmine, ¿no? Claro. Decíamos, la obra perfecta, ¿no? Cuando viene la segunda año de Cristo, el milenio, todo eso. Exactamente. ¿Sí ves? Entonces, la idea teleológica es que la humanidad camina hacia un fin último. Va a terminar, va a llegar un momento en el que ya, todo se acaba. Esa es la idea teleológica. O sea, por lo tanto, es lineal y ascendente, como el desarrollo, ¿verdad? Es decir, comenzamos en un momento, pero se va a terminar. ¿Okay? Lo que sabemos al día de hoy es que la historia no es ni lineal ni ascendente, sino que la historia es un caos. Es una cosa así. Y no tiene orden, no tiene ni inicio ni fin, es un caos. ¿Sí? Esa es la descripción que a mí más me gusta de la historia. Sí, porque es como es, uno a veces dice, ¿por qué pasan las cosas que pasan? O sea, no tienen lógica. ¿Okay? Pero en esta tradición occidental se parte de esta noción, de esta idea que es un proceso que vamos transitando para llegar hacia un fin particular. Y en esa noción se plantea que, bueno, los europeos ya están en su punto culmen, y sobre todo los germanos ya están en su punto culmen porque han alcanzado estas nociones, han alcanzado este momento particular. Por lo tanto, ahí es donde se desarrolló todo este proceso. ¿Sí? Entonces, ahí tienes esta condición específica. Estamos hasta ahí. Cuando llega el autor, o luego de hacer toda esta exposición y estas condiciones que son brutales, diría yo, él va a plantear estas condiciones, o esto que él va a identificar como estos 7 mitos de la modernidad. Hay 7 mitos de la modernidad que son como el cuestionamiento que va a hacer el autor. Y el primero va a decir que Europa se comprende a sí mismo como la más desarrollada, la civilización superior. Si Europa se comprende a sí misma como el pueblo, la cultura más desarrollada, como la civilización superior, ¿esto por qué ocurre? Piensen en alteridad nuevamente que habla Dulce. Otra pregunta. Si Europa se concibe a sí misma como la civilización superior, como la más desarrollada, ¿qué implica esto de forma en relación a la alteridad? La comparación con el... Exacto.
que existen otros que son incivilizados y poco desarrollados. Y sobre eso se construye la modernidad. Por supuesto. Entonces, si los otros son incivilizados y poco desarrollados, pongámosle nombre y apellido. ¿Quiénes son quién? Díganlo fuerte, no lo digan entre labios, fuerte, para que se grabe. De ahí viene que se catalogue como que somos tercermundistas Claro. y ellos son el primer mundo. Es que ahí, o sea, si van atando los cabos, que yo espero que lo vayan haciendo, está todo eso que tenemos al día de hoy, pues. O sea, si ellos son los civilizados, eso implica que nosotros somos los incivilizados. Si ellos son superiores, eso implica que nosotros somos inferiores. La idea es que esos pueblos son salvajes, pues son sin cultura. Por eso, o sea, la historia ni siquiera llegó a ellos, son pueblos sin historia. Si ustedes le pusieron atención a los párrafos en los cuales Hegel habla sobre África, o sea, están llenos de un racismo, pero brutal. Si es que son negros, pues, como son negros, son como bestias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque parte de esa idea. Nosotros somos civilizados, ellos son incivilizados. ¿Verdad? Entonces ahí tienes una condición. Por lo tanto, el comprenderse como un pueblo desarrollado implica que los otros son no desarrollados. ¿Ok? Entonces, si ves, esta es la noción de alteridad. Por lo tanto, Dussel va a criticar esta idea que Europa es el único lugar donde se establece la modernidad, porque no es un fenómeno europeo, netamente, sino que logra consolidarse como moderno en una alteridad con el otro. Y lo hace en relación con el otro, sobre todo con el sur, tanto África como América Latina, en tanto la oculta, en tanto la coloca en un proceso de inferioridad, ¿verdad? Entonces ahí está. Y al mismo tiempo desconoce la colonia, pues. Porque Dussel va a decir, no podrían haber llegado a ser lo que son si no hubiera sido por el proceso del descubrimiento de América. ¿Okay? Entonces ahí está esta cuestión que él también la plantea, que ya la hemos discutido, esta cuestión dialéctica. ¿Okay? Entonces ahí tenemos esta idea. El segundo punto o el segundo mito que parte de todo esto que hemos conversado tiene que ver con esta superioridad o esta noción de superioridad, la obliga en forma de imperativo categórico a desarrollar, civilizar y educar a los otros, a las culturas más primitivas y bárbaras, o a las civilizaciones más primitivas y bárbaras. Es decir, mira, o sea, hay una idea de un imperativo, ¿no? De autoconcebirse como desarrollado y a la vez como salvadores. Nosotros somos los salvadores, somos los civilizados, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es civilizar a los otros. Hay que educarlos, porque son bárbaros, porque son incultos. Y ahí tienes un problema serio. Problema serio, porque esta idea de educar o civilizar va a justificar y a legitimar de manera absoluta todos los procesos de colonización, tanto los que ocurren en América como los que van a ocurrir en África. Por lo tanto, cuando se concibe esta historia y esta historia se la cuentan los europeos a sí mismos, legitiman todo lo que está ocurriendo en la historia de la humanidad, pues. Es un proceso gravísimo, un proceso complejo, por decirlo menos, inclusive. Por lo tanto, cuando se da todo este proceso del desarrollo de la colonia que hemos conversado hasta ahora, uno se da cuenta, pero ¿cómo podían hacer esto? Lo que decían ustedes en alguna clase. Oh, pero ¿cómo lo pudieron hacer? ¡Qué malos! Pero luego lo legitiman nomás. Pero es por su bien. Agradezcan que vinimos a colonizarlo. Por eso es que ahora son civilizados. Por eso es que ahora son educados. Y uno dice, hay una serie de condiciones detrás de todo esto. ¿Okay? Entonces que permiten pensar, o que por lo menos deberían permitirnos pensar. El tercer punto, el modelo del tal desarrollo debe ser el seguido por Europa,
Entonces, todos nosotros, todos y todas, se supondría, como personas individuales y también como pueblos, como culturas, deberíamos seguir los pasos que siguieron los europeos, ¿sí? Para lograr o para alcanzar el desarrollo. ¿Cuál es el problema con esos pasos que siguieron los europeos? ¿Podemos seguir los pasos que siguieron los europeos? ¿Por qué no podemos seguirlos? ¿Qué pasa con eso? Porque es otro contexto, tenemos otras ideas, tienen otras ideas, otra forma de ver. Es otro pueblo nomás, pues. Y cada pueblo tiene sus condiciones particulares. Por lo tanto, no podemos replicar lo que hicieron otros pueblos. Fácil, porque no somos europeos nomás. ¿Sí? Así como si yo les digo a ustedes tienen que hacer todo lo que yo hice. ¿Sí? No se puede nomás, pues. ¿Por qué? Porque son otras personas. No son yo, ni yo soy ustedes. No podemos. Simplemente no se puede. Por lo tanto, a nivel de pueblos tampoco resulta posible. Pero en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX hasta comienzo casi del siglo XX, se pensaba que se podía. Que esto es una cuestión de ponerle ganas nomás. No hay que ser perezosos. ¿Verdad? Por lo tanto, se puede alcanzar. Hay que replicar lo que los otros hicieron. Y ahí decir, esto es una falacia, pues no se puede. No se puede porque no somos ellos. Y no tenemos no hemos atravesado los procesos sociales, históricos, culturales que esos pueblos han desarrollado. Nosotros tenemos nuestros propios procesos. Y por lo tanto, el desarrollo debe ser pensado a partir de nuestros propios procesos. Y ahí ya implica otra condición. Y eso al día de hoy implica inclusive reconocer todo lo que ha sido el proceso de colonización. Porque hay autores, hay colegas inclusive con los cuales yo discrepo, que te proponen una idea de tenemos que regresar a nuestros orígenes. ¿Sí? Ya no se puede, Domar. Ya no se puede porque ya tenemos esto. Ya hemos conocido otras formas de vida. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar a partir de nuestras propias condiciones. Pero eso también resulta imposible. Porque ya en el sistema mundo no podemos desconectarnos de esas instituciones de poder que ejercen poder sobre nosotros. Entonces ahí tienes un pleito y un lío gigantesco. ¿Ves? ¿Estamos hasta ahí? El cuarto punto, es decir, donde los bárbaros o los primitivos se oponen al proceso de civilización, se debe recurrir a la violencia, ¿sí? Para remover los obstáculos de la modernización. De esta forma, o cuando plantea este cuarto punto, lo que está ocurriendo, lo que se está diciendo es una cuestión simple y sencilla. Vamos a modernizarlos, vamos a traerles desarrollo, vamos a traerles racionalidad. Si vean, no queremos. No, ¿cómo que no quieres? ¿Sí? Si no quieres, hay que darles violencia. Y de esa manera se justifica todo lo que ha ocurrido, pues. No es que ha sido por su bien, pues, que no querían civilizarse, o no querían cristianizarse. Entonces, por eso había que matarlos, para que aprendan. Entonces, la historia de la humanidad es brutal. Es lo que es, a la final. Esta violencia lleva un carácter ritual, que va a ser el quinto punto. El civilizador como un héroe y la víctima como un sacrificio redentor. La idea de esta noción un poco religiosa, ¿no? Entonces, hay que ir y civilizarlo, y si no se civiliza, hay que darle violencia. Pero luego, quien ejerce la violencia se autodefine o se autoidentifica como un héroe. Es que lo hizo por el bien, pues. O sea, no lo entienden ahora, pero era por su bien. Y las personas que fueron sacrificadas en este proceso, es un acto redentor. Pero ¿sí? ¿Por qué en España, no sé si el resto del mundo enseñan eso mismo, que España fue el héroe de la historia? Y creo que los mismos españoles se creen eso, porque incluso hay un día en el que celebra esto del descubrimiento de la Claro. Porque ellos escribieron esto. Claro. Porque eso es lo que está criticando. Eso es lo que está criticando Dussel. Sí, pero debería haber un cambio en eso.
Pero es que tú estás escribiendo la historia de lo que hiciste, pues. Entonces no vas a contar la historia en la cual tú quedes mal. Por eso es lo que decíamos al principio, que la historia no es neutral, recuerden eso, ¿sí, no? Sino que la historia es la historia del poderoso, la historia es la historia de quien la escribe nomás, la historia es la historia del vencedor. Entonces por eso es que los relatos no son pues neutrales. Los relatos históricos jamás van a ser neutrales, porque la historia es la historia del vencedor. Y tú vas a contar una historia que en la cual te favorezca a ti. Por eso es que si la historia de la conquista fuera contada por los conquistados, sería totalmente diferente. Pero la historia es la historia del vencedor. Y por eso es que el europeo legitima todo esto. Y él dice, claro, así es como se debe contar esta historia. Porque nosotros fuimos a civilizarlos, porque eran pueblos sin historia. Eran pueblos que no tenían nada. Y nosotros llegamos a educarlos y a civilizarlos. Ah, no querían, pues los matamos. Pero era por su bien. Es una locura, pues. De hecho, la muerte también era justificada, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea, los mataban, pero tenían la previa conciencia de que iban al cielo, ¿no? Claro. De que ya no iban al infierno porque habían sido cristianizados. Claro, por eso es un sacrificio redentor. Ah, pero no pasa nada porque ahora como ya son cristianos, ya son salvos, pues. ¿Sí ves? Y lo dice... ¿Ellos creen que tenían la razón debido a la religión? ¿O por qué creen que Es la condición, la religión tiene que ver, pero es todo el proceso de el desarrollo de las ideas, de estas ideas ilustradas, tanto en Kant como en Hegel. O sea, ustedes ya lo saben, ¿no? Estos dos sujetos son los padres de la filosofía occidental, pues, de la filosofía occidental moderna me refiero. Por eso es que ustedes tienen que leer a Kant y a Hegel en todo momento. Sí, me imagino que lo leen en otras materias. Que ya sí, Kant es esto, y Kant es esto, y Kant es esto, Hegel es esto, Hegel es esto, Hegel es esto. El problema es cuando se procesa a estos autores sin criticarlos, creyendo que son la panacea. Y no es así, pues. Tienen ideas que contribuyen al pensamiento al desarrollo del pensamiento occidental, pero no son pues la panacea, como lo estamos tratando de evidenciar, sino que estas mismas ideas permiten justificar o legitimar otros procesos violentos como los que estamos conversando. Entonces ahí tienes una condición. El sexto punto va a decir, desde el punto de vista de la modernidad, el bárbaro o primitivo está en un estado de culpabilidad para oponerse a la civilización. ¿Sí? Entonces el bárbaro se opone a la civilización y por eso se da todo este proceso. Por eso hay que violentarlo, hay que matarlo, su sacrificio redentor, etc. ¿Ves? Y hay que hacerlo de esta medida. Y finalmente, dado el carácter civilizado y redentor de la modernidad, los sufrimientos y sacrificios, que son los costos, ¿sí?, de la modernización, son inevitables y necesarios. Es que la modernidad y el desarrollo tiene que llegar de una u otra manera. Y si hay estos salvajes bárbaros que se oponen, hay que darle. Y uno dice, medio brutal. ¿Cuál es la analogía de esto? Y vamos a hacerlo de la forma como yo se lo expliqué a mi hija, ¿sí? Ustedes me imagino que han visto Avatar. ¿Cuál? Ah, la primera, pues la primera. No, la otra es un anime, esas cosas yo no veo. Eso es para ustedes, para gente joven, ya los viejitos no vemos esas cosas. La de los azules, la del planeta, de Pandora. La de los pitufos, ¿no? ¿Sí ven? Avatar es la ejemplificación de esto que estamos señalando, ¿verdad? Si ustedes ven la narración de esta película, es eso, ¿sí? ¿Qué sentimiento les genera? Indignación. Sí. La primera película es como que impotencia. Es brutal, ¿no? Porque dice, esa gente, o sea, vive como vive, pues. O sea, ellos han realizado su vida como les ha placido. Hasta que llegan otros y dicen, no deben vivir así. Tienen que vivir como nosotros les decimos que viven. No queremos. Salvajes, ignorantes, no saben lo que quieren. Vamos a matarlos. ¿Sí? Y pasa todo lo que pasa. ¿Sí? Cuando yo veía esa película con mi hija,
le generó un sentimiento que yo decía, también creo que estaba muy chiquita para verla, porque decía, ¡maldito! Y lloraba así, pero era una cuestión así brutal, porque en realidad te genera este sentimiento de impotencia, pues. Ya, ahí es ficción, ¿ok? Pero la ficción tuvo su paralelo de realidad, pues, que es exactamente lo mismo. La gente acá vivía de la forma que vivían, no vivían en el paraíso, por si acaso. ¿Sí? No caigamos también en esa falacia de idealizar, no, es que los indígenas eran buenos y puros y vivían aquí en el paraíso hasta que llegaron los malvados europeos. No, tampoco. Eran seres humanos con sus problemáticas concretas. ¿Sí? Eran caníbales, sí, se mataban entre ellos, sí, se conquistaban entre ellos, sí. Claro, tenían procesos de violencia interna, claro que sí, como todos los seres humanos, pues. ¿Ok? Pero al final era su proceso. ¿Ok? Hasta que vienen los otros y dicen, no, ustedes no tienen cultura, no tienen historia, no tienen nada. Así es como se tienen que hacer las cosas. Ah, ¿no quieren? Una pregunta. Pregunte a Abigail, era de verdad. Pero pregunten. Yo quisiera como que abrir un poquito, porque ¿qué usted opina sobre la película de Pocahontas? No he visto No. Porque es como un poquito, no sé, romantizan porque es una relación entre una nativa y... Ah, ya sé cuál es. Ya sé. Sí, sí. Sí, pero es que es lo que ocurre. Recuerda que esas son ficciones, ¿no? Porque la idea es que sí ocurrieron procesos como esos para legitimar la conquista, ¿no? La conquista, que es la misma idea de la Malinche en México. No solo que la Pocahontas es en Norteamérica. Para decir, no violamos, sino que ella se enamoró. Claro, pero recuerden que está contado lo Disney, ¿no? O sea, no es que ocurrieron de esas formas. Es que no debemos idealizar, porque es mucho más fácil dividir el mundo entre buenos y malos. ¿Sí? Entonces los europeos son los malos y los indígenas son los buenos. O al revés, los indígenas son los malos y los europeos son los buenos. ¿Verdad? No ocurre así. Recuerden lo que yo siempre les he dicho, todos somos buenos y malos al mismo tiempo. Depende del acto que estemos cometiendo. Solo que es más sencillo dividir el mundo en estos blancos negros. Pero nunca ocurre así. Nunca ocurre de esa manera, sino que es un proceso complejo. La historia es compleja. ¿Sí? Entonces ahí lo tienes. Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá. Por lo tanto, yo también decía, lo que mencionaba hace un momento, que el decir todo lo que estamos diciendo no implica que vamos a idealizar a este otro conjunto de poblaciones, las que vivían acá. Porque de ninguna manera los indígenas es que eran pueblos que no tenían ninguna culpa, que eran bondadosos, o que vivían en el paraíso donde todos se amaban y vivían en felicidad. No era así. Habían conflictos y habían problemas aquí internos, pero eran sus problemas. ¿A dónde los hubiera llevado eso? No sabemos. La pregunta que hacía el Elvis, creo que era en una clase. ¿Y qué hubiera pasado si no llegaba? Bueno, no sabemos qué hubiera pasado, porque ahí aplicábamos ese contrafáctico, ¿verdad? Pero a donde los hubiera llevado ese camino era su camino. ¿Ok? ¿Cuál es el problema y cuál es la crítica que está haciendo Dussel? Es que los europeos se autoconciben como la panacea, como el lugar en el que ya hemos llegado al punto culmen de la historia y el resto de pueblos tienen que imitarnos. Y si no quieren, hay que someterlos, que darles. Sí, entonces ahí hay un problema. Y esa es la crítica. Hay una serie que se llama Vikingos. Sí, la he visto, esa sí la he visto. A mí me gusta la violencia, ¿no? Esos personajes van a los territorios españoles conquistando. Sí. Ese sector de los vikingos, ¿qué sector era? No, pero la temporalidad es diferente. Porque la expansión de los vikingos es entre los siglos 6 y 7. Entonces es un periodo antes. Por eso es que los europeos ahí están en toda una cuestión de medieval. Y todavía no tienen el poderío que tienen en la modernidad. Por eso es que ahí los vikingos eran un pueblo extremadamente poderoso. Salvajes, brutales, evidentemente, saqueadores, pero es otro tiempo. Todavía no son los europeos de la modernidad, cuando ya tienen toda la fuerza que tienen. O sea que esta serie es un tiempo más
Claro, el periodo histórico es antes. Es antes. O sea, no es una historia ficticia, porque es la historia de Ragnar. ¿Sí? Y Ragnar existió, Ragnar y sus hijos. No es ficticio, es real. Exagerado, sí. Claro, como todas, es que hay que ponerle drama hollywoodense. No, pero o sea, estos sujetos existieron, tanto Ragnar como sus hijos. Sí, sí. Ya cuando comienza a contar la historia de los hijos ya no me interesa mucho, ya se vuelve medio aburrida, pero hasta la primera temporada es brutal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Dussel? ¿Cuál es la propuesta o la conclusión, si se quiere, luego de la argumentación que realiza? Y es que Dussel no niega la razón de la ilustración. ¿Sí? No niega la razón, porque es parte fundamental. Va a decir, al día de hoy ya tenemos pues la razón, no podemos desconocer esto, porque sería absurdo hacerlo de esa manera. Lo que hace Dussel y lo que cuestiona Dussel es un momento irracional. El momento irracional de la ilustración, lo que él denomina como este mito sacrificial. ¿Cuál es ese momento brutal en el cual se construye al otro en esta idea de pueblos sin historia para poder dominarlos, conquistarlos, arrasarlos, civilizarlos, educarlos, etc.? ¿Okay? Esa es el cuestionamiento, ese es el problema central. Va a estar detrás de esta condición. ¿Qué es lo que propone? Dice, lo que debemos hacer es buscar afirmar la razón del otro. ¿Sí? La razón del otro, porque evidentemente hay esta noción. Y él propone el concepto o este concepto de transmodernidad, que esa va a ser su idea. Y eso, colóquenlo claro, ¿no? Porque va a ser parte central del pensamiento de Dussel o de la propuesta teórica de Enrique Dussel, y que atraviesa gran parte de su obra, ¿no? La idea de transmodernidad, en la cual ambas, la modernidad y la alteridad, ¿sí? Esta alteridad negada, correalizan ellas mismas un proceso de mutua fertilización creativa. ¿Sí? Esa es la idea en la cual se correlacionan los dos procesos, porque en un primer momento lo que hubo cuando se da este proceso de colonización y cuando se da esta expansión de la modernidad y de la racionalidad, lo que hay es un proceso de imposición, de ocultamiento. ¿Okay? Por lo tanto, lo que Dussel va a decir, mira, lo que necesitamos es un proceso de mutua fertilización, reconocer al otro, reconocer los procesos, porque no es que eran pueblos sin historia, sino que eran pueblos con historia, con cultura, con todo un desarrollo, pero que fue desconocido por el centro y de esa manera ocultado, y se impuso las ideas del centro, desconociendo lo que había acá. Por lo tanto, lo que Dussel en la transmodernidad va a decir, lo que necesitamos es un proceso de mutua fertilización creativa o de desarrollo mutuo. ¿Okay? Entonces ahí hay una idea que yo creo que es demasiado idealista. ¿Sí? Es demasiado idealista. No creo que se logre. Yo soy más pesimista en esa medida, pero así es como lo propone el autor. O sea, yo no creo que ocurra de esa manera, porque lo estaba viendo de manera muy optimista. Es como decir, mire, sí, discúlpame lo que ha pasado, reconozcámonos, amémonos, vivamos en armonía y desarrollémonos juntos. Es muy filosófico, ¿sí? Desconoce las relaciones de poder que existen en el mundo real, porque en el mundo real no opera así. En el mundo real, sobre todo al día de hoy, lo que queremos es dominación, ¿sí? Y las estructuras de poder son las que operan. Por lo tanto, si un pueblo tiene la facultad y la posibilidad de dominar a otro, lo va a dominar. Entonces yo no creo que esto que propone Dussel sea viable o sea realizable. Pero son ideas que deben conocerse, ¿no? Entonces, pero es lo que hay, ¿no? O sea, yo soy mucho más pesimista en esa medida. Yo creo que Dussel es demasiado idealista, plantea o apela a las máximas morales de bondad en el ser humano. Yo no creo que sea posible. A mí me cuesta creer. Quisiera creer que sí, que es posible, pero la historia muestra lo contrario. Sí, la realidad empírica muestra lo contrario. Y que si yo puedo dominarte y puedo explotarte, pues te voy a dominar y te voy a explotar hasta lo último. Esa es la historia de la humanidad. Los indios dicen tener el mismo poder que los españoles, dicen eso. Claro. Sí, por eso es que digo que no hay que idealizar. La historia es lo que es. Y los seres humanos somos los que somos. Somos perversos. Así lo concibo yo particularmente.
Tal vez ustedes son más jóvenes y optimistas, ¿sí? Lo pueden ver de otra forma, pero un poco hay que comprender lo que dice el autor, ¿no? Al final, esas ya son mis posicionamientos en el mundo. ¿Okay? Muy bien, lo dejamos hasta aquí, sobre todo con las personas del mundo virtual. Vamos a seguir charlando acá. Muy bien, ¿sí? Nos quedamos hasta aquí y nos veremos en siguientes clases.